La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No te metas con mi religión. Vamos a estudiar aquí. El versículo es Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué le puse de título No te metas con mi religión? Tiene que ver, hermanos, si miramos todo el contexto de la Biblia, sabemos que tenemos un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás. Satanás obra de muchas formas, Su trabajo es destruirnos, matarnos. Y matarnos en la Biblia es separarnos de Dios. Entonces, la forma en que Satanás engaña a la mayoría de las personas es con una falsa doctrina. Jesús lo dijo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Él mismo profetizó lo que ya estaba escrito acerca de los falsos profetas. O sea, los falsos profetas siempre llevaron por el camino errado al pueblo de Israel. Cuando el Señor les había dicho que obedecieran a sus leyes. Entonces, Dios sabe que Satanás es más poderoso que nosotros. La alegoría, una de las alegorías es Goliat. Goliat es representativo o es figurativo de Satanás, que también es figurativo de la muerte. El gigante Goliat, pues todo el mundo le tenía miedo, hasta que vino el ungido David. David, que era un simple jovencito, no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque sabía que nuestro Padre Dios estaba con él. Ya el Señor, él no le tenía miedo ni a los leones ni a los osos. Y él ya había matado leones y osos. Entonces, con una simple onda, la onda es figurativa, porque en la onda se usan piedras. Esas piedras también son simbólicas. La piedra es Cristo. Entonces, Jesús dijo en Mateo 24 que iba a haber grandes tribulaciones, iba a haber tribulación en la vida de los creyentes, y que no nos dejáramos engañar. Se lo dice a sus apóstoles, no se dejen engañar. Entonces ahí está el aviso. Jesús mismo nos dice, precisamente por las falsas doctrinas, muchas personas son llevadas por el camino erróneo. Cuando uno viene a predicarle el evangelio a las personas, entre más religiosa la persona, viene el grito de desesperación. Así como no te lo dicen así, algo muy raras veces te lo dicen, pero te lo dicen así: no te metas con mi religión, ya sea budismo, hinduismo, inclusive cristianos que dicen eso, cristianismo. Y en el cristianismo, pues las falsas doctrinas nos conducen por el camino erróneo. En la palabra de Dios dice que cuando uno encuentra el camino, aún la persona más torpe no se desviará. ¿Por qué?
porque va a ser conducido por una calzada, simbólicamente. O sea, ¿quiénes son los torpes? Los torpes son todos nosotros. Todos nosotros somos torpes, somos como bestias que no entendemos y por eso andamos siguiendo nuestros propios caminos, no queriendo perdonar, no queriendo amar, por el camino erróneo. ¿Okay? Cuando nosotros seguimos a Jesús, por muy torpes, o sea, por muy adúlteros, por muy asesinos, en la palabra de Dios, por muy ávaros, o sea, con todos nuestros pecados, el Señor nos acepta. Lo único que Él quiere es que reconozcamos al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos de predicar a Cristo siempre. En el cristianismo predicamos a Cristo, pero hay gente que predica más, vamos a decir, hay personas, hay denominaciones en donde la Biblia es un ídolo. Es un ídolo, aunque no lo crean, la Biblia. Dirán, hermano, pero la Biblia es la palabra de Dios. Sí, pero tienen que entender algo. Jesús está vivo, hermanos. Jesús está vivo. Dios no es un Dios de muertos. Jesús dijo, ustedes hierran al estudiar las Escrituras. Dios no es un Dios de muertos, es Dios de vivos. Jesús está vivo. Nuestro Padre Dios está vivo. Entonces, no se trata de andar con religiosidad. Eso aparta el corazón del creyente, hermanos. Tenemos que tener cuidado con la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos enorgullece. Sobre todo cuando hay ciertos ritos a seguir y todo se convierte en una rutina. El cantar, el bailar, para Dios, el congregarse, no se trata de religiosidad, hermano, se trata de convivir como en uno, en el Espíritu de Dios. Nosotros seguimos a Jesús en el Espíritu y en verdad. El reino de Dios no es carnal, es espiritual. Si somos guiados por el Espíritu Santo y obviamente por su palabra, nosotros vivimos en el reino de Dios. Ya ahorita, ya podemos entrar en el reino de Dios, en donde Jesús es el rey. En un reino tiene que haber un rey, si no es reino, se llamaría de otro modo. En el reino de Dios, en el reino de Cristo, pues el rey es Cristo. Entonces, fíjense bien. Cuando nos llenamos de religiosidad, negamos a Cristo. La religiosidad nos aparta de Dios. Por eso Dios usa todos los animales que hay en la naturaleza. Nos hablan, ya sea del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Por ejemplo, sabemos que el animal más simbólico en la Biblia es la oveja o el cordero. Sabemos que Jesús simbólicamente, más bien el cordero de Dios, o sea, una ovejita blanca, o sea, sin pecados,
representa a Jesús, el Hijo de Dios, que nunca pecó, sino que al contrario, se llevó nuestra lepra, se llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y por lo tanto su cuerpo fue castigado por Satanás. Satanás usó al pueblo romano, a los soldados romanos, o sea, Jesús estuvo en el infierno, o sea, en la cruz, y fue muerto por ellos. Jesús estuvo en el infierno en lugar de nosotros, para que nosotros ya no salgamos, para que nosotros ya no estemos en el infierno pagando por nuestros pecados. El infierno comienza aquí en esta vida, o católicamente. Católicamente es el purgatorio comienza aquí. Comienza aquí. Ese purgatorio se convierte en un infierno. ¿Cuándo se convierte en un infierno? Cuando ya no puedes vivir con la vida que tienes. Ya sea por una enfermedad, ya sea por miedo, por terror, por qué sé yo. Ese es un infierno en la vida de y puede ser en la vida de un cristiano, pero en un cristiano lleno de religiosidad. ¿Por qué? Porque fue engañado por Satanás. Entonces, he ahí la importancia de ser como niños. Debemos de ser como niños para escuchar la palabra de Dios, sobre todo las buenas nuevas de salvación. No tienes por qué llevar ya el castigo que merece a todo pecador. Nosotros sabemos que todos nosotros somos pecadores. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Jesús, en su sacrificio, de que Él ya pagó nuestras deudas, están pagadas, y confiar en Él. Confiar en Él. Y seguir confiando en Él. Porque seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso. Tenemos un cuerpo carnal, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Si ya hemos escuchado el Evangelio y como consecuencia hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos cuerpos, el celestial y el carnal. El carnal siempre va a tender a pecar. Siempre. Entonces, para doblegar el cuerpo carnal debemos de llevar una vida celestial, una vida espiritual. Entonces, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ya estaba escrito en Éxodos 22:31, dice, y después de que les da los 10 mandamientos, les dice, y me serán varones santos. No comeréis carne destrozada por las bestias en el campo. A los perros la echaréis. O sea, está la sombra, la figura y está la esencia. Por ejemplo, si vienen unas fieras, vamos a decir que vienen unos lobos. Vienen unos lobos, agarran un animal, el cual vamos a decir que sea un venado. Agarran un venado, lo matan y se comen parte de la comida del venado. El Señor dice, no se coman esa carne. Esa carne es para los perros. Es para los perros. Ok, fíjense bien. Eso es simbólico. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, eso es simbólico. Eso es lo que dice Pablo
Cosas que ojo no vio y oído no oyó, esas son las que el Señor ha traído a nuestro corazón. O sea, se deben de discernir espiritualmente. ¿Ok? ¿Quiénes son los animales? ¿Quiénes son esos venados simbólicos en Éxodo 22? Esas son personas que están siendo engañadas con un falso evangelio, que se los están comiendo los lobos, o sea, los falsos profetas, con una falsa doctrina. El Señor dice, no comas de esa carne. No comas de esa carne. No andes con ellos. Yo ya les di el significado de lo que es comer. Comer. Esto es en Éxodo. ¿Ok? Ahora, en Hechos 10, el Espíritu de Dios le dice a Pedro, mata y come, matando animales impuros, que en el Antiguo Testamento eran impuros. Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido carne impura. Le dice, lo que yo he limpiado, ya no le llames impuro. Entonces, nosotros podemos comer lo que ya limpió Cristo. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Cuando llevamos el evangelio, no debemos de juzgar a la gente. O sea, por ejemplo, yo no puedo venir con una persona, ¡hey, adúltero! Ven, déjate, predico el evangelio. No, eso está mal. Porque yo que soy pecador no le puedo decir a mi hermano, a mi prójimo, hey, el pecado que estás haciendo, de lo que eres esclavo, ven, te voy a enseñar el evangelio. No, hermanos, no podemos llegar, no, obviamente no llegamos así, pero muchas veces se le predica a la persona precisamente porque lleva una vida pecaminosa. Entonces, cuando uno llega predicando el evangelio mira, todos somos pecadores para el Señor. La palabra de Dios lo dice. Yo no vengo juzgándote. Yo vengo a darte las buenas nuevas de salvación. Para que entiendas cómo puedes llevar una vida plena. Cómo puedes ser feliz en Cristo. No quiere decir que no vas a tener tribulaciones, pero la carga que pone Cristo sobre ti no es pesada. Y yo le puedo decir a la gente, mira, yo he llevado carga de Cristo en el tiempo que yo le he servido. Si no es una cosa, es otra. Pero esa carga que para la gente del mundo, para la gente que no tiene a Cristo, es pesada, para mí no es tan pesada. ¿Por qué? Porque Cristo lleva parte de mi carga. O sea, las cosas que yo he padecido desde que sigo a Cristo, en realidad no son tan duras como la gente cree que son. No lo es. O sea, para una persona sin Cristo es duro. Si yo no tuviera Cristo, yo ya hubiera aventado la toalla. Pero en relación a llevar la carga, o sea, la carga de otras personas. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar la carga de otras personas. Pero esa carga la lleva Cristo y en parte la llevamos nosotros. Esa carga es el perdón. Esa carga es amar a nuestro prójimo. Aun cuando no te nacen amar a tu prójimo, el Señor dice, ama a tu prójimo. Aunque no te nazca. Eventualmente, cuando Cristo esté en tu corazón, te van a hacer amar a esa persona que te hace mal. Pero ya no eres tú, sino la mente de Cristo en ti. Entonces, fíjense, los perros, hermanos, son las personas religiosas. Se los voy a poner así.
Un perro de nuestro, les voy a dar un ejemplo de los perros en los tiempos de Jesús y los perros de nuestros días. Simbólicamente, acuérdense, yo por eso les digo, yo les di el ejemplo de la oveja. Por ejemplo, Jesús dice, ¿quién mandó matar a Juan el Bautista? Herodes mandó matar a Juan el Bautista. Entonces, Herodes quería ver a Jesús que hiciera milagros. Pero fíjense, algo le dijeron de Herodes a Jesús y Jesús dice, díganle a esa zorra, ¿por qué Jesús le llamó zorra? Las zorras son astutas, o sea, Herodes astutamente mató a Juan el Bautista. Él se comprometió, o sea, él planeó junto con su esposa, que no era su esposa, era la esposa de su hermano. Él odiaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista le dijo, acuérdense, Juan el Bautista fue el último que predicó la ley, el último. Nosotros ya no predicamos la ley para salvación. Entonces le dijo, ¿por qué tienes a la esposa de tu hermano? No te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Pecador. Eso era lícito antes. Herodes, pues es obvio que ¿a quién le va a agradar que vengan y le digan, hey, tú pecador, no te es lícito hacer lo que estás haciendo? Entonces el astuto, como una zorra, lo mandó matar y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Ese es el ejemplo. Entonces, los perros de ese tiempo eran los fariseos que no creyeron en Jesús, pero también los soldados romanos. ¿Qué tenían en común? No creyeron que Jesús era el Mesías. Esos son los perros. ¿Qué salmo estaba Jesús orando en la cruz? El Salmo 22. Ese Salmo 22, que lo escribió David, si mal no recuerdo. Fíjense lo que dice en Salmo 22, 6. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ya estaba profetizado que Jesús iba a morir. Así. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Quiénes eran esos perros? Es obvio que no estaba hablando de perros literales. Cuando Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. Él está orando el Salmo 22. Él no comenzó a orar el Salmo 22 y se paró, no, él terminó de decir el Salmo 22 y vayan y lean todo el Salmo 22. Entonces obviamente aquí estamos hablando de los perros. Ahora, si nosotros miramos cómo son los perros, así como los leones y todas estas fieras, los perros también son fieras. Protegen su territorio. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y le digo a una persona las buenas nuevas, por ejemplo, se lo digo con mucho amor, con mucho respeto, le digo, mira, hermana Panchita o hermano Panchito, mire, busque a Jesús, busque a nuestro Padre Dios. Cuando usted ore, usted busque a nuestro Padre Dios, pero para que sus oraciones sean escuchadas, usted primeramente tiene que conocer el Evangelio, y el Evangelio es reconocer que usted es pecador o pecadora, señora Panchita, por decirlo así,
Entonces, todos somos pecadores. Sus pecados son limpios simplemente por reconocerse pecador o pecadora y reconocer que Jesús le limpia todos sus pecados. Ese es el Evangelio. Ahora, en el Evangelio también está incluida Jesús murió y resucitó, o sea, Él vive. En eso usted es justificado, Panchito o Panchita. Entonces, cuando usted ore, usted siempre busque a nuestro Padre Dios. Ahora, Juan dice que nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios, pero el que ve a Jesús, ve a Dios, porque Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. O sea, ¿cómo es nuestro Padre Dios? Simplemente estudie y cómo es el carácter de Cristo, que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, cómo es nuestro Padre Dios. Entonces, cuando usted ore, pídale a nuestro Padre Dios. Entonces me dice, no, mire, yo también le rezo a la Virgen del Carmen. Yo le digo, mire, no se enoje conmigo, pero ¿qué tiene de malo que usted le rece, que usted le pida a nuestro Padre Dios? No, pero yo prefiero rezarle a la Virgen María. Entonces yo le digo, ok, le digo, busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Sus oraciones van a ser escuchadas. Si usted no busca el reino de Dios primero, sus oraciones no van a ser contestadas. No, pero si yo le rezo a la Virgen María, Jesús va a escuchar a la Virgen María porque ella es la madre de Jesús. Entonces yo le digo, no, mire, no se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Usted puede llegar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene acceso al cielo mismo, o sea, nuestro Padre Dios, a través de Cristo Jesús. A ver, ¿y usted por qué no le reza a la Virgen? Entonces ya se ponen ahí, se enojan. Bueno, ahí aplica, no des lo santo a los perros. Ahí ya debemos de callar. ¿Por qué? Porque la persona está despreciando el Evangelio. No lo quiere. No lo quiere. Entonces, una persona que no quiere a Cristo, porque le estamos predicando a Cristo, no le estamos predicando otra cosa, y luego se pone a gritar, no, ¿para qué se mete con mi religión? Y que no sé qué, y que esta es la iglesia verdadera, y se pone a gritar, ok, está bien. O sea, nos vamos. Ahí no debemos de dar lo santo. ¿Qué es lo santo? El Evangelio. A los perros. ¿Por qué? La carne de esas personas, o sea, su vida carnal, les va muy mal. ¿Por qué? Porque ya despreciaron a Cristo Jesús. Fíjense bien lo que dice el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio. Al que crea será salvo y al que no crea ya es condenado. Y fíjense, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es una mala obra. Porque yo le estoy hablando de Jesús. Yo no le estoy hablando de Mahoma, no le estoy hablando de Buda, no le estoy hablando no le estoy hablando de Pablo o de Pedro, no. Le estoy hablando de Jesús. O sea, si una persona se dice cristiana, ¿cómo se va a ofender porque yo le predico a Jesús? Si verdaderamente la persona es cristiana. He ahí cómo tú puedes reconocer a una persona que verdaderamente ama o desprecia a Jesús. ¿Por qué? Porque María no puede estar por encima de Jesús. Jesús anda predicando.
Y dice una señora, bienaventurados los pechos que te amamantaron, o sea, bienaventurada tu madre. Y sí es cierto, Jesús no dijo que no, dijo, pero antes, o sea, son más bienaventurados los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. O sea, si tú escuchas el Evangelio y haces la voluntad de nuestro Padre Dios, tú eres más grande que María. Tú eres más grande que María. Porque una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Ahora, aquí no estamos hablando de quién es más, quién es menos. Jesús dijo, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? El más chico, el que se hace menos. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Obviamente ese es Jesús. Entonces, obviamente María tiene su lugar. Tanto así que tiene el nombre de ella está escrito en la Biblia. Pero el nombre de Pedro o el nombre de Pablo aparece más veces que el nombre de María. O sea, cuando Juan se postró para adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? No, mira, no hagas eso. Adora a Dios. Yo soy consiervo, yo soy como tú. Cuando Cornelio recibió el evangelio, se postró a los pies de Pedro y le dijo, no hagas eso, no hagas eso. Adora a Dios. Entonces, adorar a María es pecado, hermanos. Adorar a María es pecado. ¿Por qué? Porque no tendrás dioses delante de mí. Entonces una persona que se aferra a su religiosidad, y ahora Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos, ¿ok? Pero cuando le predicamos a Cristo y cómo pueden ser escuchadas sus oraciones y rechaza a Jesús, o sea, entonces, ¿quién la va a salvar a esa persona? ¿Quién la va a salvar? María no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, esto es, vamos a decir, a las personas marianas o a las personas que le rezan a la Virgen. Ok. Están las personas que dicen, si tú no hablas en lengua, tú no tienes evidencia que tienes el Espíritu Santo. Esas personas están llenos de religiosidad. ¿Por qué? Se la pasan orando por las personas que no hablan en lenguas. Y ellos mismos no entienden que el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. O sea, es Dios diciéndole, tú todavía no crees. Tú todavía no crees el Evangelio. No entienden esos versículos. Se los voy a leer, déjenme buscarlo. Está en 1 Corintios 14. ¿Okay? Es una señal de Dios. Y no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque están llenos de religiosidad. O sea, están llenos de orgullo. Y ese orgullo no les permite ver. No les permite escuchar. Uno les dice, oiga hermano, ¿qué me vas a decir a mí si yo hablo en lenguas y tú no? O sea, yo soy más religioso que tú. Y fíjense lo que dice Pablo, ¿ok? Estos versículos no lo entienden nuestros hermanos pentecostales. Fíjense lo que dice, ¿ok? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjense, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica.
No está edificando la iglesia, así como diciendo, mira Señor, yo que hablo en lenguas y yo, y solo yo, y puro yo. Es una señal de Dios, pero se está edificando a sí mismo. Y no se trata de edificarnos a nosotros mismos. Se trata de edificar la iglesia, fíjense. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, el que habla en lenguas no edifica la iglesia, se edifica a sí mismo. Así que, ahora, no es malo hablar en lenguas, es una señal. Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea, si alguien habla en lenguas y hay interpretación, pues eso es profecía, hermanos. Eso es profecía. O sea, está edificando la iglesia. De eso se trata, de edificar la iglesia, no de edificarnos nosotros nomás. Entonces, fíjense, Pablo lo explica. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿qué debe de hacer una persona que habla en lenguas? Pida en oración poder interpretarla. Y fíjense lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo está diciendo para que entiendas el evangelio, porque todavía no lo entiendes. Todavía no entiendes el evangelio. Y precisamente por no entender el evangelio, las personas todavía no tienen paz. Aunque hablen en lenguas, no tienen paz. Fíjense bien, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa del lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, Pablo entendía esto. Él era profeta. O sea, él predicaba el evangelio, por Dios. Él era maestro también. Entonces, fíjense. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y fíjense, aquí lo explica. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense lo que dice. En la ley está escrito,
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ni aún así me oirán. O sea, Dios les da el don de lenguas como una señal. Escúchame, hijo mío, escúchame. Escúchame. No, que no sé qué. Escúchame, que no, que. Entonces Dios les da la señal de hablar en lenguas como una señal de rebeldía. O sea, ni aún así se quieren arrepentir. Entonces Pablo dice, oren para poder interpretar lo que estás diciendo, para que puedas edificar la iglesia. Ahora, Pablo no prohíbe que se hable en lenguas. No. No se prohíbe a los que hablan. Pero Dios les está dando una señal. Tú todavía no crees. Tú todavía no crees. ¿Por qué? Porque no me estás obedeciendo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ni aún así me oirán. No quieren obedecer a mi palabra. No quieren obedecer a mi palabra. Son rebeldes. Las personas que hablan en lenguas, hermanos, son personas rebeldes a Dios. Por muy religiosas que sean. Entonces, cuando uno va y les quiere explicar esto, que no es difícil entenderlo porque está explicado, está explicado. Ahora, por allá hay personas que sí escuchan, pero son la minoría. Entonces, la gente que habla en lengua están llenos de religiosidad. Piensan que están bien con Dios porque hablan en lenguas, pero no están bien con el Señor. Pablo lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo mal? No están creyendo el evangelio, o sea, no están haciendo obra de justicia. Ya sea que no están amando, no están perdonando, o ellos van por sus propios caminos. O simplemente no quieren creer el evangelio. Se lo quieren ganar con obras. Entonces, una persona que habla en lenguas no tiene paz, hermanos. Entiendan eso, no tiene paz. Porque la paz viene, hermanos, cuando el reino de Dios está en nuestro corazón, y el reino de Dios es Cristo. Cristo es el reino. Entonces, fíjense, en Isaías, en relación a los perros. Isaías 56, 10 y 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Por qué dice perros mudos? No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. El Espíritu del Señor dice a los que hablan en lenguas: oren, Señor, perdóneme, Señor. Perdóneme, Señor. Yo soy pecador. Enséñeme, Señor. Tan simple como eso, hermanos. Enséñeme. Yo quiero participar edificando la iglesia, no edificándome a mí mismo, sino amar a mi prójimo. Entonces ahí está, hermanos. Obviamente lo que está en Isaías es simbólico. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos.
aman el dormir. O sea, no se preocupaban por la palabra de Dios, no cuidaban el fuego. No cuidaban el fuego. No estaban amando. Entonces, o sea, iban por sus propios caminos. Filipenses 3:2. Fíjense cómo lo dice Pablo. Guardaos de los perros. Cuídense de los perros, dice Pablo. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, los que crean divisiones. O sea, los que predican la ley. Esos son perros. Los que predican la ley. Entonces, para salvación. Esos son los judaizantes. Cuídense de los judaizantes. Los que dividen el cuerpo. Los que se mutilan, o sea, los que se hacen la circuncisión. En Apocalipsis 22:15, fíjense lo que dice la palabra de Dios. O sea, estos no son bienaventurados, ¿ok? Mas los perros estarán fuera. Los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fíjense bien, hermanos. Vamos a decir que yo soy un perro. O sea, yo predico los 10 mandamientos para salvación. Vamos a decir que yo soy un hechicero. Soy un fornicario, soy un homicida y soy un idólatra. Y amo la mentira. Bueno, y vamos a decir que alguien me predica el evangelio. Y lo entiendo. Entonces yo le digo, Señor, perdóneme porque yo no entendía la palabra de Dios. Yo le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo que pagó por mí. Yo le doy gracias a Cristo Jesús. En el momento que yo hago eso y lo entiendo, hermanos, yo dejo de ser un perro, yo dejo de ser un hechicero, yo dejo de ser un fornicario, yo dejo de ser un homicida, dejo de ser un idólatra. Y ya no voy a amar la mentira. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Entonces, pero sigo viviendo en un cuerpo de pecado. Entonces yo me tengo que proteger de regresar a ser un perro otra vez. ¿Cómo hago eso? Lo único que tengo que hacer es seguir a Jesús, hermano. Lo único que tengo que hacer es seguir a Jesús. Señor, ¿qué hago? Señor, guíeme. Señor, hábleme. Señor, condúzcame. Señor, muéstrame su rostro. Señor, le quiero conocer. Señor, muéstrame su cuerpo. O sea, en este mundo, de repente Panchito, Panchita, Juanito, Juanita, son el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, hermana Panchita. Dios le bendiga, hermano Luisito, ¿cómo está? Uno puede conocer el cuerpo de Cristo aquí. Aquellos que aman a Cristo es el cuerpo de Cristo. En la carne y en el espíritu. Porque ellos llevan también una vida espiritual. Juan 18, 33 al 37. Fíjense bien. Hay dos mundos. El mundo carnal o el mundo físico y el mundo espiritual. Fíjense cómo lo dice Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Eso está claro. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de mi Padre Dios oye mi voz. ¿Tú escuchas la voz de Cristo o sigues tus propios caminos? Esa es la pregunta. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Simplemente busca a Jesús y entiende el sacrificio de Jesús. Esa es la justicia. Satanás nos vencía porque él es más poderoso que nosotros, pero una vez que entendemos que Jesús pagó por nuestras faltas, ya el poder de Satanás ya no estamos a merced de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Y Jesús es más poderoso, si está con nosotros, que el que está contra nosotros. Entonces, una evidencia de que una persona tiene confianza en Jesús es: vence a las cosas del mundo. Pero es la consecuencia de haber creído, hermanos. No es la salvación, es la consecuencia de que ya Cristo está en la persona. O sea, en Cristo hay poder. Entonces, si verdaderamente Cristo está en mí, yo voy a poder vencer el adulterio, la fornicación, la avaricia, la idolatría. ¿Por qué? Porque ya Cristo está en mí. Y si tengo la mente de Cristo, ya no me van a llamar las cosas de este mundo, sino más bien las de arriba. Entonces, cuando tú anhelas a Jesús con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, así como si estuvieras en el desierto 3 días sin tomar agua, si tú anhelaras a Cristo Jesús así como un sediento de 3 días en el desierto sin tomar agua, Cristo viene a tu corazón en la medida que estás con ese deseo de Jesús. Por eso yo siempre les digo, hermanos, hagan ayuno. Y el ayuno es que busques el rostro de Cristo. Busca conocer a Cristo. Hay que, vamos a decir, 8 horas, entre 8 y 9 horas o 10 horas entre los 4 evangelios. Ahí está el carácter de Jesús, el carácter del Padre, ahí está. Y tú lo puedes mirar en un día, en los 4 evangelios. Busca primero a nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo encuentras? En la palabra de Dios. Deja que Él te hable a través de su palabra y simplemente medita. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Yo uso mi testimonio no para que piensen más de mí, no. Pero es simplemente de alguna forma lo tengo que explicar. Yo tengo el Espíritu Santo desde niño, desde jovencito, desde niño. El Espíritu Santo ya está en uno. ¿Por qué? Porque toda la vida he escuchado la palabra de Dios, ¿ok? Y el Espíritu Santo se recibe por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Eso ya lo tenemos. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, pero andamos de rebeldes, andamos de desobedientes, ¿ok? Porque todos nos desviamos, sin excepción. Y precisamente ahí cuando
lo que para nosotros debe de ser bueno resultó malo, eventualmente somos cegados. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que tenía que cumplir los 10 mandamientos para salvación, sin entender el verdadero evangelio. Pero después de que me viene mi gran tribulación en mi vida, entonces que en realidad se convirtió en una bendición, porque gracias a eso pude llegar eventualmente a los pies de Cristo. Entonces, uno ya tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a eso la gente del mundo le llama conciencia. Hasta en las caricaturas salen, ahí está un monito y dice, no le des, no le des. O sea, sale uno así de diablito, no le des, que se vaya por allá. Y luego sale otro ahí con una ruedita de santito, no, pero mira, ayúdalo. A esa conciencia, ese es el Espíritu Santo. O sea, nos está hablando el Espíritu Santo y nos está hablando Satanás. Escoge tú el bien o el mal. Y uno escoge, y uno casi siempre escoge el mal. Porque pareciera que hay más placer en hacer el mal. No, pero yo me voy a vengar de ese desgraciado. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. O sea, suena más, no sé, o sea, como que llama más a la carne eso. Pero no se da uno cuenta, hermanos. No se da uno cuenta que eventualmente eso le produce en uno enfermedades. ¿Por qué? Porque una persona que está así como, oh, yo me voy a vengar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, o sea, no tiene paz. No tiene paz. Entonces, fíjense, pero cuando buscamos a Cristo Jesús y Él viene a nuestros corazones, y yo no entendía esto, hermano, yo no lo entendía. Yo he leído las escrituras por aquí, por allá, pero yo no lo entendía, yo no lo sabía. Yo todavía desconozco muy probablemente muchas cosas celestiales que se pueden manifestar aquí. Yo comparto simplemente lo que el Señor a mí me ha dado. Entonces, en el momento que uno le entrega su vida a Dios para servirle de todo corazón, o sea, Señor, usted dígame, yo ya, no me interesa, ok, yo lo voy a seguir a usted. ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? Y bueno, Dios te va llevando de una forma o de otra. Usa a Panchito por aquí, a Juanita por acá, ve por aquí, ve por acá, y no entiendes, anda uno así como, ok, está bien, Señor, voy por aquí, voy por acá. Entonces, en el momento que yo hice eso, hermanos, el Señor puso en mí el deseo de leer la palabra de Dios. Eso fue lo primero que Él hizo. Me devoré la Biblia. Entonces, ya cuando yo le digo, y empecé a escuchar la voz de Dios ya más claramente. Yo ya la escuchaba. Porque en la televisión un día escuché a un predicador que predicó el evangelio. ¿O puede una persona recibir el conocimiento por la televisión? Yo soy uno de ellos. Yo estaba escuchando a James Robinson en la televisión, eventualmente, porque él casi siempre cierra su programa de media hora con el evangelio simple. Mira, no hay nada que puedes hacer para ganarte la salvación. Ya Cristo murió por ti, solamente acepta el regalo de la vida. Yo dije, y ahí en ese momento yo entendí, Dios me abrió el entendimiento para entender el evangelio. Dije, ya lo entendí, me gocé y caí de rodillas. Le digo, Señor, gracias, ya lo entendí, ahora sí. Yo no lo entendía, hermano. Yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque yo era como un perro, porque me enseñaron mal. Entonces, ¿quién me abrió el entendimiento? Fue mi Padre Dios. Entonces ya cuando uno le entrega su corazón al Señor, pero de verdad, y el
el Señor sabe que fue de verdad solamente. Entonces, el espíritu que ya está en uno actúa, entonces nos va llevando y se vuelve uno así como, pues sí, de alguna forma te vuelves como en un fanático, ¿verdad? Porque Dios está obrando en ti, es poderoso, y tú quisieras que todo el mundo se convirtiera. Y ahí precisamente porque yo pensaba que el Señor me llamaba para que, yo dije, pues no puedo ser sacerdote ya, pero puedo ser pastor. Entonces yo dije, pues yo voy a pastorear una iglesia. Entonces, Señor, ¿dónde estudio teología? Y yo escuché al Espíritu cuando me dijo, yo te enseño. Ya el Señor me está hablando en sueños, hay sueños. Déjenme hablarles un poquito acerca de los sueños. Las profecías, hermanos, algunas veces son bien fáciles de entender, pero algunas veces son difíciles de entender. Y a veces por ejemplo, Pablo dice, el Espíritu dice claramente. ¿Por qué dice claramente? Porque no siempre entiende uno lo que el Señor está tratando de decir. Eventualmente uno lo entiende, pero a veces uno presiona más de lo que en realidad es. O sea, a veces hay que esperar para entender la profecía. A veces ya lo entendemos. O sea, yo todavía estoy aprendiendo en relación a lo profético. Por darles un ejemplo, cuando de recién el Señor a mí me empezó a... Yo tengo muchos años que el Señor me habla a través de sueños. Eventualmente uno los pude entender. Y hay otros que yo me aceleré, o sea, yo me apresuré a decir, oh, esto quiere decir esto y esto quiere decir esto. Y yo recuerdo que le dije a mi niño, siendo muy niño, le digo, mira, mi hijo, yo no sé cuándo va a pasar esto, pero en el sueño era la conversión de mi esposa. Y la conversión de mi esposa es precisamente cuando ella se somete a mi autoridad en Cristo. No necesariamente. Y yo le enseño de Cristo eventualmente. O sea, soy yo el que le habla de Cristo a ella. Pero en el momento que ella se somete a mí, ella es salva. Ahora, de la forma que yo lo interpreté y les dije a mis hijos, ¿saben qué? Parece que su madre y yo vamos a morir quemados. No sé si es una bomba nuclear, pues bueno, vamos a morir todos los que estamos aquí, porque es nuclear. Pero si es quemada la casa donde vivimos, fue precisamente cuando llega mi esposa. Hasta yo le dije a mi hijo, el más grande, te encargo a mi hijo, porque son medios hermanos. Y ella me dice, está bien, padre, dice, no te preocupes, yo cuido de él si fuera el caso. En otro sueño el Señor me mostró que mi hijo, el más chico, tenía miedo de quedarse con su madre, la que lo ha mirado como su madre. Y en el sueño él me dice, yo no me quiero quedar ahí con ella. Entonces yo un día le pregunté, hará un año atrás, después de muchos años, le dije, me dice, pues sí es cierto. Le digo, mira, en el caso de que fuera así, tú te vas a ir con tu hermano más grande, lo va a cuidar de ti. Y ya hasta que tú seas eventualmente independiente. Pero en la medida que sigo aprendiendo y el Señor me sigue enseñando en relación a la interpretación de los sueños, yo le digo, mira, en realidad ahora cabe otra interpretación, o por lo menos otras dos. Le digo, la interpretación en realidad es la conversión de mi esposa. Y le digo, es en realidad cuando hay como un cambio en el ministerio. Hay un cambio. Porque de alguna forma a mi esposa, porque sigue siendo mi esposa, estorba en mis oraciones. Porque eso también es bíblico. Entonces, mientras ella no se convierta,
pudiera ser que mis oraciones son estorbadas en ellas. Aunque el Señor ha escuchado la mayoría de mis oraciones, algunas cosas que no pasan como yo le pido al Señor, yo entiendo, digo, bueno, esa no es la voluntad de mi Padre, pero usualmente al Señor yo les puedo decir, hermanos, el Señor escucha mis oraciones y yo no tengo ninguna queja en cuanto a las oraciones para con mi Padre Dios, ninguna. Yo sé cuánto me ama el Señor, lo sé verdaderamente. Entonces, así como ama a todos sus hijos. Entonces, uh, lo que uno piensa que es, les digo esto por lo que profetizó el hermano David Wilkerson. Yo siento que en unas cosas él también se aceleró al interpretar ciertas cosas. O sea, uno debe de decir las cosas como uno las ve. Y basado en eso, no salirnos de ahí. O sea, no pensar, yo creo que quiere decir esto. No, la profecía no es así. Es exacta. Es exacta. Entonces hay que dejar que las cosas pasen. O sea, va a pasar esto y esto y esto. A veces nosotros podemos decir, bueno, esto va a pasar en los próximos, por ejemplo, el hermano dice, en los próximos 10 años. Entonces, a menos de que el Espíritu Santo le haya dicho, esto va a pasar en los próximos 10 años, lo va a decir, pero si no dice, entonces uno no tiene que decir el tiempo. Es obvio que viene esto, pero no sabemos cuándo. Porque cuando Jesús viene, nadie sabe, hermanos. O sea, el juicio de Dios pasa, acuérdense, Él juzga a los vivos y a los muertos. Entonces, en una generación, cuando Cristo Jesús viene, y Él juzga a los vivos y a los muertos. O sea, entonces, basado en donde está cada quien, si la mayoría de la gente anda mal, pues entonces, pues por eso vienen las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, la gripe que hubo ya a principios del siglo XX, ¿por qué pasaron? Porque la gente perdió su fe en Dios. Dios castigó a esa generación. Con todas esas plagas, ¿cuáles fueron las plagas? Guerra, fue guerra. Entonces sabemos que la guerra viene una vez más, pero ya es Tercera Guerra Mundial. O sea, es más grave todavía. O sea, van a morir más personas. Es grave. Entonces, no piensen que es una guerrita así. No, hermanos. La Tercera Guerra Mundial, están hablando de que puede evaporarse, puede el agua contaminarse con radiación. O sea, esto es grave. Una Tercera Guerra Mundial va a ser afectada la vida de todo ser humano en toda la tierra. Y esto eventualmente va a pasar. ¿Cuándo? Solamente el Señor lo sabe. Pero eventualmente va a llegar a la guerra. Como en los tiempos de Noé. Eso todavía hay gente que cree. Todavía hay gente que tiene temor de Dios. ¿Ok? Pero sí podemos ver que la iglesia no anda bien. Entonces, regresando a la interpretación de los sueños, a la interpretación de la profecía, algunas veces es clara, algunas veces no. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado, hace 2 días, yo tuve un sueño en relación a mi familia, en relación con mi esposa. Entonces yo hice algo, simplemente obedeciendo a lo que está en la palabra. Y pasó exactamente así como estaba en el sueño. Exactamente. Pero entonces yo digo, todavía no es el tiempo de la conversión de mi esposa. Anda en desobediencia. Entonces yo sé que el Señor va a hacer algo en ella. Pero ¿cuándo es cuando llegamos al Señor? Cuando nos va mal. Cuando nos va mal y cuando andamos alejados de Él. Entonces, la interpretación eventualmente va a pasar. Entonces ya puedo yo... Al último es bueno. Al último es bueno. Al último es bendición. ¿Por qué?
porque eventualmente se arrepiente mi esposa de su vida pecaminosa, porque está siendo llevada por Satanás, o sea, de una forma bien fea, o sea. Pero digo, bueno, pues eso así es, hermanos, eso así es. Entonces, las profecías nos ayudan, sobre todo, ¿qué es lo que dice Pablo en Primera de Corintios? Nos exhorta, nos edifica y nos conforta. Nos conforta su palabra. Entonces, yo en esas cosas que he visto en mi familia, me conforta. Me conforta, eventualmente. ¿Por qué? Porque el final es bueno. El final es bueno. Entonces, he ahí la importancia, hermanos, de obedecer a la voz de Dios. Aunque a veces no entendamos muy bien lo que el Señor quiere decir. Porque fíjense, a veces uno no está claro. Les voy a platicar el sueño. En el sueño, yo veo a mi esposa y tiene unos ojos así como de felino, como de gato. Así como los lentes de contacto. Trae los ojos amarillos. Pero obviamente yo sé que no son sus ojos, son fake. Entonces, eventualmente yo voy con ella y le echo un piropo a ella, pero también le hablé otras cosas en relación a cómo soy yo. Entonces, así lo hice, compré unas flores, yo digo, primero voy a testearlas, yo ya sé lo que me puso el Señor, pero también debo de hacerlo de una forma prudente. Entonces, eventualmente testé las aguas y fui y le llevé unas cosas que eran de mi hija y se puso, hermanos, como un animal enjaulado. Satanás mismo. O sea, de una forma con un odio, como si yo le hubiera hecho unos grandes males. Así como me lo mostró en el sueño. Pero en realidad era fake. O sea, no es real. O sea, todas las cosas que me dijo, que me insultó, Y fíjense, o sea, Dios me da a mí una calma, una tranquilidad. Y yo le digo, no es así lo que tú dices. O sea, ¿para qué te complicas la vida? O sea, odiando, eso no está bien, no es tuyo, quítate eso. No, así soy yo y que no sé qué. Entonces, pero eventualmente en el sueño, eventualmente se lo quita. Esos lentes de contacto de felino, de gato, y se pueden ver sus ojos sufridos. Los pude ver. Entonces yo digo, bueno, ella escoge no arrepentirse todavía. Entonces yo digo, bueno, está bien. Ya el Señor ya me lo había mostrado. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿tenía yo que haber ido, Señor? Digo, porque tú nos llamas a que estemos en paz. O es simplemente una señal, porque el Señor me ha puesto de que el Señor va a poner algo en ella muy difícil. O sea, una gran tribulación. Ya vive en tribulación, pero una gran tribulación. Y de que yo no le cuestione nada, claro que no, Señor. Usted sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, pero fíjense, por eso yo les digo, aún en esas cosas, el Señor se preocupa de nosotros. Entonces yo digo, ¿qué hombre quiere vivir con una mujer así que que es como un animal enjaulado? Ni un animal, yo creo, quiere vivir así con una persona. Pero yo sé que el Señor
puede cambiar a los animales más feroces en unos simples corderitos, porque ese es Jesús. Nosotros eventualmente podemos tener el corazón de Jesús, ese corderito que nunca pecó. Ese poder lo tiene Dios, hermanos. Yo no sé si aquí yo les estoy hablando palabras de consolación a algunos o de esperanza, pero para el Señor todo es posible, hermanos. Todo es posible para nuestro Padre Dios. También el Señor nos dice que no hagamos ídolos de las personas. Hablando, por decir carnalmente, yo prefiero estar solo. Yo prefiero estar solo. Pero hablando espiritualmente, yo digo, todos merecemos, todos tenemos derecho a que se nos hablen palabras de vida eterna. Lo que habló Jesús. Entonces, por eso debemos de buscar primeramente a Cristo Jesús y dejar todas esas cosas que nos estorban, hermanos. Analicen, mediten, pregúntenle a nuestro Padre Dios si de alguna forma ustedes no están llenos de religión y si la gente está llena de religión, bueno, si ustedes enfóquense en predicar a Cristo, no más, en predicar a Cristo. Entonces, a una persona se le dice de un modo, a otra de otra, pero lo que tenemos que predicar es a Cristo. Y la gente y las personas que aman a Cristo, nosotros las podemos identificar. Se gozan ya cuando son cristianas y ellas están llenas de Cristo. Les da gusto. Hermana, yo amo a mi Señor, amo a mi Cristo Jesús. Él es mi todo, Él es mi bien. Y a uno le da alegría escuchar de que ya Cristo está en el corazón de aquellas personas. Y no necesariamente. Entonces, pues yo veo una y otra vez, hermanos, como yo les decía la semana pasada, que a los que uno les predica a Cristo, pero como están llenos de religiosidad. Por ejemplo, en mi familia uno es adventista, el otro es del Evangelio de la Prosperidad, el otro es calvinista, los demás son católicos. Entonces uno les habla de Cristo y parece como si yo les estuviera hablando de, qué sé yo, no sé, de Satanás, como si yo les estuviera hablando. Se enojan. Se enojan, al contrario. A veces hasta protegen a diestra y siniestra Yo platicaba con un cuñado mío, y me dice, no, ya oyó al sabio Luis Toro. Le digo, el hermano Luis Toro no entiende la palabra de Dios, está lleno de religiosidad. Entonces digo, bueno, no debemos de dar lo santo a los perros. Entonces a veces uno insiste uno en cosas que el Señor a mí me mostró, se las compartí, están pasando. Y fíjense, tan simple como esto. Señor, ni mi familia quiere escuchar. Y el Señor me dice, todos van a creer cuando venga las plagas. Y yo sé lo que equivale las plagas. Es el sufrimiento, hermanos. Hay plagas más dolorosas que otras. Hay plagas inclusive donde es la muerte. Éxodo 12. La muerte de los primogénitos. Entonces, esto está pasando. Está pasando en mi familia. No me quita la paz. No me la quita. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos temporalmente aquí. Algunos van a creer aquí, otros van a creer en la otra vida. En la otra vida, todos van a creer. Porque todos se van a dar cuenta, eventualmente,
de cómo es la salvación. Entonces, solamente para aquellos que tienen oídos para oír, escuchan el mensaje. Porque no todos, y es Dios quien cierra los oídos y cierra los ojos. ¿Pero por qué? Porque no quieren amar, porque no quieren perdonar. Ya la salvación nos fue dada. El Señor dice, el que me ama, cumpla mis mandamientos. Debemos de honrar a Cristo, debemos de amar a nuestro prójimo. Si nosotros hacemos eso, entonces Jesús viene a nuestros corazones, que es diferente. No es lo mismo recibir el Espíritu cuando creemos que recibir a Cristo. No es lo mismo, hermanos. Recibir a Cristo es poder. Poder. Ahí verdaderamente hay cambio en la persona. Ahí verdaderamente la gente dejó las drogas, dejó el adulterio, porque ya es Cristo obrando en la persona. Ese ya es Cristo. Entonces hay personas que reciben el Espíritu Santo, vayan y estudien el caso de los corintios. Eran carnales, pero tenían el Espíritu Santo. Vean a los Gálatas, recibieron el Espíritu Santo y fueron engañados. Fueron engañados. Entonces hay necesidad de un maestro en esta tierra para eventualmente conducirlos a Cristo y que sean guiados por Cristo eventualmente. El trabajo del maestro, mi trabajo, es conducirlos a Cristo. Ya una vez que son guiados por Cristo, ya no necesitan que nadie les enseñe. Ya no necesitan que nadie les enseñe. Y aquí lo dice Cristo, mire, pero si yo, por el Espíritu de Dios, o sea, por los ángeles de Dios, echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por ejemplo, yo tengo el demonio de la droga, tengo el demonio del alcohol, tengo el demonio del adulterio, tengo el demonio de la hechicería, tengo el demonio, vamos a decir que tengo 8 demonios. Cuando viene Jesús, Jesús expulsa del templo, yo soy el templo, esos 8 demonios, así como los expulsó de María Magdalena. El demonio. Entonces ya las drogas no tienen poder sobre mí. Ya el adulterio no tiene poder sobre mí. Esto es lo que no entiende No lo entiende la iglesia porque siguen pecando. ¿Por qué? Porque todavía no tienen a Cristo en su corazón, hermanos. Esa es la diferencia, entiéndanlo. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Ya no son personas. Es el Espíritu Santo en lo espiritual. Ahora, nosotros hablamos también de Cristo, pero es con el poder del Espíritu Santo cuando lo predicamos. Entonces, el Espíritu que está en ustedes y el Espíritu que está en mí es para conducirlos a Cristo. Una vez que están en Cristo, Cristo viene y Él expulsa los demonios de la drogadicción. Entonces, se trata de buscar a Cristo. Entonces, un padre, una madre que encuentra a Cristo, toda la familia es bendecida. Toda. Ahora, para que toda la familia sea bendecida, la mujer, vamos a decir, mi esposa no es bendecida. ¿Por qué? Porque no se quiere someter a mí. Quiere andar en el mundo. Entonces, no está ella recibiendo las riquezas del cielo, que son Cristo, porque no está bajo mi protección, porque ella elige estar fuera, porque no cree. Y mis hijos, en la medida que ellos obedezcan a lo que yo le diga, están protegidos. Pero si mis hijos empiezan ay, mi papá es un religioso, ahí anda no sé qué, y se van por su propio camino, ellos pierden la protección de sus padres. Eso es necesario que los padres obedezcan. Entonces, he ahí la importancia de hablarle a nuestros hijos con amor. La palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestros hijos y tratarlos así como quisiéramos nosotros que nuestros padres
Así es como me habla mi padre. Yo aprendí a ser padre en la medida de cómo estoy aprendiendo. Mi padre no viene y me viene hablando fuerte así, a ver, ¿todo qué es? No, mi padre con mucho amor. Entonces yo digo, yo debo de ser así para con mi hijo. Y me sigue enseñando. Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para Dios todo es posible. Y fíjense cómo está el Mateo 21 de 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. Eso se trata de trabajar en la viña. Fíjense, esto es lo que dice Jesús, ¿ok? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no se arrepienten después. No se arrepintieron después para creerle. Entonces, fíjense hermanos, las personas que crecen en la iglesia, el peligro, y no es que sea malo que una persona esté toda la vida en la iglesia, pero sí se debe de enseñar, y yo por eso es parte de la palabra de Dios, tengan cuidado de ustedes mismos, hermanos. Porque los que crecen en la iglesia a veces tienden a criticar a los que están afuera. Y ese estudio ya lo hice. ¿Quién ama más? ¿El que siempre ha estado en la iglesia? ¿O el ratero, el tranza, el hechicero, la prostituta? A los que más se les trata mal, dijeran en mis días, a los homosexuales. Cristo no miente, hermanos. Ahorita, muchos homosexuales van delante de muchas personas que han crecido en la iglesia. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Porque las personas más despreciadas son las que el Señor elige. Las más despreciadas. De los religiosos. Las mujeres prostitutas todavía son vistas mal. Pero el Señor sigue usando prostitutas. Y fíjense, aquí lo dice, no dice ex prostitutas. Ahora no, por eso yo les digo, hermanos, yo les digo. El pecado de la prostitución, una vez que puede una persona ser iglesia y ser prostituta a la vez, sí. ¿Por qué? Porque puede ser carnal y puede ser espiritual. Pero es hasta que la prostituta tiene un encuentro con Cristo, cuando Cristo le cambia su vida. Y eventualmente dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entregando mi cuerpo, vendiendo mi cuerpo a hombres. Muchos de ellos asquerosos. Es Cristo quien hace eso, hermanos. Entonces, por eso no debemos de juzgar ni a las prostitutas, ni a los tranzas, ni a los adúlteros. Aunque sea, porque son la iglesia, eso eran los corintios. Más bien debemos de llevar sus cargas, orar por ellos, para que el Señor tenga misericordia y les abra el entendimiento y eventualmente ellos puedan dar fruto, o sea, que puedan recibir a Cristo en sus corazones. Y como consecuencia, que cambien su camino, que dejen de ser carnales, que dejen de ser, o en el caso de los religiosos, que dejen de ser religiosos. O sea,
pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pero pura Biblia, nada en el caminar. O sea, se trata de decir lo que dice en la Biblia y no hacer de la Biblia un ídolo. No, la palabra en la Biblia es palabra viva, es palabra de Dios, pero no hagamos de la Biblia un ídolo tampoco. Está el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo es la prostituta, es el homosexual, es el que anda en el mundo, pero está el hijo que está en la casa. ¿Quién es ese? Pudiera ser el religioso. Le dice la prostituta, dame lo que me corresponde. Dice, ok, ahí está, y se lo gasta en el mundo. En sexo, en droga, en alcohol. Y ya una vez que se mira fuera del reino del Padre, ¿qué dice? O sea, tuvo mente para pensar y decir, aquí yo me quiero comer la comida de los puercos, cuando a mi padre le sobra la comida allá, le sobran los puercos. Entonces dice, voy a ir con mi padre. Y es lo único que tenemos que hacer, hermanos. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ponme ahí como uno de tus criados. Pero ¿qué hace el Padre, hermanos? Dios no es como nosotros, hermanos. El Señor hace fiesta en el cielo. Y está el hermano religioso que se ofende. Fíjense qué quiere decir esto, hermanos. El religioso que toda la vida ha estado en la iglesia, pues a lo mejor no tiene porque el Señor da dones. El Señor da dones. Y resulta que viene una que era prostituta y el Señor le da el don de sanación o el don de milagros. Esta era prostituta y ahora el Señor le da el don de hacer milagros. Este es homosexual y el Señor le da el don de no sé qué. Entonces dice el Señor, no tengas envidia de tu hermano. No tengas envidia de tu hermano. No hagas lo que Caín. A ver, ¿tú cuándo hiciste fiesta por mí? Hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Pero es necesario hacer fiesta cuando uno de nuestros hermanos está perdido, hermano. Es necesario hacer fiesta. Porque andaban perdidos y han regresado al Señor. Solo tengan envidia. No tengan envidia de aquellos hermanos que les da dones mejores, o por lo menos vistos mejores. No tengan envidia, hermanos. Debemos de amar el cuerpo y no debemos de juzgar. Prediquemos a Cristo. El que tiene oídos va a escuchar. El que está lleno de religiosidad un día se va a dar cuenta, ya sea en esta vida o en la otra vida, depende de qué tan grande sea el orgullo, y todos lo somos, pero en la medida que una persona no quiere, pues bueno, a los de afuera los juzga Dios, no nosotros. Precisamente les vienen las plagas, el sufrimiento, y en ese sufrimiento son quebrantados. Y simbólicamente hagan de cuenta que es como una jovencita, la que ya tiene sus pechos, está en tiempos de amores. Dichos por el profeta, si mal no recuerdo, Jeremías. O Isaías, ya no recuerdo, pero hay tiempos de amores, y el tiempo de amores de nosotros es cuando sufrimos.
es cuando estamos abiertos a escuchar la voz de Dios, cuando sufrimos, no cuando andamos bien, cuando tenemos comida, trabajo, dinero para pagar nuestras cosas. No buscamos a Dios, nadie lo busca, hermanos. Hagan de cuenta que somos como unas niñas que ni tenemos pecho, ni tenemos ni siquiera la menstruación, no. Pero en la medida que ya menstruamos y ya tenemos pechos, estamos en tiempos de amores, o sea, cuando sufrimos, y ahí cuando sufrimos es cuando el Señor nos busca. Pero hay personas que ni aún así lo quieren. Esos son los ayes en el Apocalipsis. Entonces, el que está lleno de religiosidad es quebrantado o quebrantada, para que eventualmente otra vez hay que predicarle a Cristo. El que escucha, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿ok? Entonces no nos juzguemos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros. Entonces así nosotros, el reino de Dios, la iglesia puede seguir creciendo, siendo exhortada. Si yo ahorita cubrí las tres cosas: exhortar, edificar y consolar, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.